sea Jehová mi roca, quien adiestra mis manos para la batalla, para la victoria. Bendito sea Jehová, bendito sea Jehová mi roca, quien adiestra mis manos para la batalla, para la victoria. Misericordia mía, mi castillo, mi fortaleza y libertador, escudo mío en quien he confiado, a ti cantaré con el corazón. Misericordia. Gloria a Dios. Recordemos, mañana intercesión presencial a las 6:30. Amén. Vamos a compartir la palabra, pero antes le damos la bienvenida a las personas que nos están visitando hoy por primera vez. Que el Señor les bendiga y que les hable a sus corazones, que es lo más importante. Amén. Que yo creo que a este lugar todos venimos con hambre, con sed de Dios. Y Dios ve el hambre, la sed que hay en nosotros y Él responde. Amén. Oremos para que compartamos la palabra. Padre, aquí estamos en tu casa, aquí estamos nosotros que somos hijos. Y como hijos, te pedimos, te suplicamos, Padre, que nos alimentes. Alimentanos, Padre, danos el pan que es tu palabra, esa palabra exquisita, esa palabra deliciosa, Señor, que nos nutre, que nos fortalece. Señor, danos de comer, Señor, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Danos vida, Señor, por medio de tu palabra. Te lo suplicamos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Bueno, antes del título del tema, quiero que mire algo que yo vi y me gustó. Me llamó bastante la atención. Lea lo que dice ahí. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Mire, el que está ahí besando la copa es muy talentoso, sin lugar a dudas, pero no se compara a Cristo. No se compara a Cristo. Por eso usted y yo solo damos gloria, honor y honra a Cristo, porque Él se la merece. Amén. Porque a veces pensamos en idolatría y lo relacionamos con muñecos. Y ahora digamos que la idolatría viene tomando una nueva forma. Una nueva forma. Y nosotros fuimos llamados a adorar, a exaltar, a glorificar solamente al Señor. Solamente al Señor. Dejemos que el mundo levante sus propios ídolos y se arrodille ante ellos, pero usted y yo adoremos y alabemos al Señor, solo al Señor. Amén. Den un aplauso fuerte al Señor. No, es que hasta en eso usted mira mucha gente que aplaude a sus ídolos y se quedan sin voz, pero no son capaces de darle un aplauso a Dios, ni dar un gloria a Dios. Y ahí vemos cómo todo está invertido. Pero entonces vamos al tema. El tema de hoy titula: ay de mí
que soy muerto. Eso lo dijo el profeta Isaías. Mira qué tremendo. Ay de mí que soy muerto. La versión Nueva Biblia Latinoamericana dice: ay de mí porque estoy perdido. Y a este profeta, a este hombre de Dios, se le permite tener una visión. Pero cuando él tiene esta visión, en lugar de hincharse y creer que Dios le estaba mostrando esto porque él era muy espiritual, al tener esta visión se da cuenta de su condición. Y por eso dice esto: ay de mí que soy muerto, siendo un siervo de Dios, siendo un profeta de Dios. Incluso si nosotros leemos a Isaías, él profetizó en muchas ocasiones acerca de Cristo, de lo que iba a suceder cuando él se encarnara. Por ejemplo, miremos Isaías 53. Es hermoso lo que él escribió allí del siervo sufriente. Y sin embargo, cuando este hombre que ha recibido tales revelaciones de Dios tiene esa visión, que ahorita lo vamos a mirar, esa visión de Dios, dice: ay de mí que soy muerto. Incluso algo muy parecido sucedió al apóstol Juan. Miremos la estatura del apóstol Juan, alguien que caminó con Jesús, que incluso nos dice la palabra que él tenía el gran privilegio de recostarse en el pecho de Jesús. Y entonces, mientras le muestran a él el Apocalipsis, a él se le, o más bien antes de mostrarle todo lo que le mostraron, se le manifiesta Jesús. Y dice en Apocalipsis 1:17, dice Juan: cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último. Él estuvo allí ante Jesús. Pero entonces, démonos cuenta de algo, y es que eso que sucedió con Isaías y eso que sucedió con Juan nos muestra nuestra realidad, nuestra condición delante de Dios, de ese Dios glorioso, de ese Dios santo. Ellos dos, aun siendo unos siervos de la estatura que tuvieron, hablamos del profeta Isaías, del apóstol Juan. Dice el profeta Isaías: ay de mí que soy muerto. Y dice Juan que cae como muerto a los pies del Señor. Y si eso fue con ellos, hermano, ¿qué será con nosotros? ¿Qué será con nosotros? Pero ¿qué fue lo que llevó al profeta Isaías a decir: ay de mí que soy muerto? Entonces vamos a comenzar a leer. Usted sabe que eso está en Isaías capítulo 6. Allí entonces comienza a hablar el profeta Isaías lo siguiente: en el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Pero hay algo allí resaltado: la muerte de Uzías. La muerte de Uzías. Cuando muere Uzías, entonces Dios en su misericordia le abre la cortina al profeta Isaías y le permite experimentar lo que sucedía en el cielo. Le abre la cortina para que él pueda ver. Pero ve lo tremendo: el rey Uzías murió, y en ese momento Isaías puede contemplar al rey eterno, porque muchos reyes murieron, pero nuestro rey vive eternamente. Usted sabe, la palabra nos muestra cómo moría un rey y se levantaba otro, y moría ese y se levantaba otro. No sucede lo mismo con nuestro rey. Pero entonces, ¿quién fue el rey Uzías? Vamos a mirar qué significa Uzías. Mira el significado tan hermoso del nombre Uzías. Uzías significa: el Señor es mi fortaleza. Y cuando uno quiere saber acerca del rey Uzías, de quién era él, qué fue lo que hizo,
Uno puede ir al segundo libro de Crónicas, capítulo 26, y leyendo allí nos damos cuenta de la vida del rey Uzías. Y nos damos cuenta de que evidentemente Uzías, a través de sus obras, dio testimonio de su nombre. El Señor es mi fortaleza, pero algo sucedió, lo vamos a ver más adelante. Entonces yo se lo voy a leer en el segundo libro de Crónicas, en el capítulo 26, versículo 1 comienza diciendo: entonces todo el pueblo de Judá tomó a Uzías, el cual tenía 16 años de edad, mire, muy joven, y lo pusieron por rey en lugar de Amasías su padre. Uzías edificó a Elot y la restituyó a Judá después que el rey Amasías durmió con sus padres. De 16 años era Uzías cuando comenzó a reinar, y 52 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jecolías de Jerusalén. Y entonces dice en el versículo 4: e hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Si usted quiere que le vaya bien, eso es lo más importante. Eso es lo más importante. Es más, la Biblia nos enseña que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, el hombre temeroso de Dios, porque para yo hacer lo recto ante los ojos de Jehová, tengo que ser temeroso de Dios. Entonces dice: e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre, y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios. Y en estos días en que buscó a Jehová, él le prosperó. Oiga eso, iba muy, pero muy bien. Era un hombre que se deleitaba en Dios, y por eso Dios lo prosperaba en lo que hacía. Dios lo respaldaba, dice: y salió y peleó contra los filisteos, y rompió el muro de Gat, y el muro de Jabnia, y el muro de Asdod, y edificó ciudades en Asdod y en la tierra de los filisteos. Dios le dio ayuda contra los filisteos y contra los árabes que habitaban en Gurbaal, y contra los amonitas. Mira el respaldo de Dios. Él salía a la batalla a pelear y Dios lo respaldaba. Dios le daba la victoria. Entonces sigue diciendo: y dieron los amonitas presentes a Uzías, y se divulgó su fama hasta la frontera de Egipto, porque se había hecho altamente poderoso. Edificó también Uzías torres en Jerusalén, junto a la puerta del ángulo y junto a la puerta del valle y junto a las esquinas, y las fortificó. Asimismo, bien, no solo peleaba, batallaba, sino que edificaba. Asimismo edificó torres en el desierto y abrió muchas cisternas, porque tuvo muchos ganados, así en la Cefela como en las vegas, y viñas y labranzas, así en los montes como en los llanos fértiles, porque era amigo de la agricultura. Tuvo también Uzías un ejército de guerreros, cuales salían a la guerra en divisiones, de acuerdo con la lista hecha por mano de Jehiel escriba, y de Maasías gobernador, y de Ananías uno de los jefes del rey. Todo el número de los jefes de familia, valientes y esforzados, era 2600. Y bajo la mano de estos estaba el ejército de guerra de 307.500 guerreros poderosos y fuertes para ayudar al rey contra los enemigos. Y Uzías preparó para todo el ejército, mire, escudos, lanzas, yelmos, coseletes, arcos y hondas para tirar piedras. E hizo en Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros para que estuviesen en las torres y en los baluartes, para arrojar saetas y grandes piedras. Mire, este rey no era cualquier rey, era un buen rey, y Dios lo respaldaba en todo lo que hacía. Allí estaba la mano de Dios. Y termina diciendo allí: y su fama se extendió lejos, porque fue ayudado maravillosamente
hasta hacerse poderoso. Dios lo ayudó. Recuerde, ¿qué significa Ebenezer? Roca de ayuda. Roca de ayuda. Y eso es algo que nunca se nos puede olvidar a usted y a mí, que Él es nuestra ayuda. Mira este hombre, todo lo que había logrado como rey, todo lo que había alcanzado, pero la palabra deja ver con claridad que allí estaba la mano de Dios. Dios era quien le daba la fortaleza a él para sacar todos sus proyectos adelante. Yo creo que nos gustaría dejar la historia allí, con un final feliz, pero resulta que ese no fue el final, porque la historia sigue. Y lo que le pasó a Uzías nos puede pasar a nosotros. Mire, el Señor es mi fortaleza. El Señor, Él es el que te da el poder, dice la palabra, para hacer las riquezas. Él es el que te da la sabiduría. Él es el que te da la gracia. Él es el que te da la vida cada día para que puedas trabajar, para que puedas emprender. Es Él. Y eso lo debemos tener claro, es Él. Y por más que prosperemos, siempre tener claro que es la mano de Dios. Es la mano de Dios. Pero entonces sigamos leyendo. Sigue diciendo allí: mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios. Lo que vemos en la imagen, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. A él no le era permitido hacer eso. Eso le correspondía a los sacerdotes. Él podía ser el rey, pero el rey de todo el universo había establecido que el incienso debía ser quemado por los sacerdotes. Y a el éxito se le subía a la cabeza. Y eso es algo que nos puede pasar a nosotros. Por eso tenemos que pedirle al Señor que guarde nuestro corazón. Porque podemos decir: uy, no, qué horrible es Uzías. Nos puede pasar a nosotros. Nos puede suceder a nosotros. Y entonces dice allí: y entró tras él el sacerdote Azarías, y con él, mire, 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes. Tremendo. Y se pusieron contra el rey Uzías y le dijeron: oiga, no te corresponde a ti, oh Uzías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes, hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Y eso lo había dicho Dios. Nunca pongamos nuestro parecer por encima de la palabra de Dios. A le pareció un día ir a ofrecer incienso, pero resulta que estaba quebrantando el mandato de Dios. Que la escritura sea nuestra norma suprema de fe y de conducta, no nuestro parecer. No empecemos a pensar: sí, yo sé que la Biblia dice eso, pero a mí me parece. No podemos caminar según nuestro parecer, sino según lo que la palabra dice. Entonces dice allí, dice: no te corresponde a ti, oh Uzías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes, hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque has prevaricado, y no te será para gloria delante de Jehová Dios. Allí él todavía tenía tiempo de recapacitar.
Y por eso a veces el Señor te exhorta, el Señor te habla por medio de la palabra, antes de que sigas en tu terquedad. O incluso tú te acercas al ministro a buscar consejo, y el ministro con amor te da el consejo. O incluso muchas veces el ministro te exhorta, te regaña, pero no es por tu mal, es por tu bien. Y eso era lo que estaban haciendo estos sacerdotes, porque estaban haciendo respetar la palabra de Dios. Y entonces sigue diciendo allí, dice: entonces Uzías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira, oiga, y en su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente. Delante de los sacerdotes en la casa de Jehová, junto al altar del incienso. Y le miró el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes, y aquí la lepra estaba en su frente, y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar, y él también se dio prisa a salir, porque Jehová lo había herido. Así el rey Uzías, mire qué glorioso hubiera sido el final del rey Uzías si no hubiera cometido este error. Pero mire qué triste lo que dice: así el rey Uzías fue leproso hasta el día de su muerte, y habitó leproso en una casa apartada, por lo cual fue excluido de la casa de Jehová. Y Jotam su hijo tuvo cargo de la casa real, gobernando al pueblo de la tierra. La altivez y la ira hicieron que Uzías pecara gravemente contra el Señor. ¿Por qué? Porque se le subió su éxito a la cabeza. Si usted y yo queremos ver al Señor, tiene que morir Uzías. Dentro de nosotros puede haber un Uzías. Dentro de nosotros puede haber un Uzías. Y eso tiene que morir para que entonces podamos contemplar la gloria de Dios, así como la contempló el profeta Isaías. Miren más, hablemos de Moisés. ¿Qué sucedió con Moisés? El pueblo de Israel era un pueblo tremendo, se parece a nosotros. Era un pueblo terco, y en una ocasión empezaron a quejarse porque tenían sed. Entonces Moisés y Aarón, ¿qué hacen? Buscan la dirección del Señor. Ya había sucedido antes. Y entonces el Señor les dice: tranquilos, tranquilos. Moisés, ¿qué vas a hacer? Toma la vara, reúne al pueblo, y tú y Aarón háblenle a la roca, que va a brotar agua de la roca para que ellos puedan beber. Eso fue lo que les dijo el Señor. Esto es lo que tienen que hacer. ¿Y qué sucedió? Dice en Números 29: entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová como él le mandó. Oiga esto, como él le mandó. Hasta ahí podemos decir que Moisés estaba obedeciendo. Iba bien. Pero mire, hay algo bien interesante en esta frase. Obedecer a medias es desobedecer totalmente. ¿Por qué? Porque si nosotros seguimos leyendo, nos damos cuenta que la obediencia de Moisés fue a medias. ¿Y por qué desobedeció? Porque se llenó de ira. Uzías se llenó de ira también. Mire, y ante esta frase deberíamos preguntarnos nosotros en esta noche: ¿será que nuestra obediencia a Dios es completa? ¿Será que es completa? Porque entonces eso no es obediencia, eso es desobediencia.
Miremos el caso de Moisés, porque es que lo que le leí ahora al final, hasta allí la palabra dice, entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová, como él le mandó. Y sigue diciendo que reunieron a la congregación delante de la peña. El Señor le había dicho a Moisés, háblenle a la peña, háblenle a la peña. ¿Y qué hizo Moisés? Dice que Moisés le dijo a la gente, oíd ahora, rebeldes, os hemos de hacer salir aguas de esta peña. Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces. Mira lo que hace la ira en nosotros. ¿Y qué sucedió? Mire, Dios lo pudo haber dejado avergonzado allí, pero Dios es tan bueno y misericordioso que dice, y salieron muchas aguas y bebió la congregación y sus bestias. Pero después llega el Señor y llama a Moisés y a Aarón y les dice, vengan para acá. Dice, por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. A Jesús le decían, dura es tu palabra. Y humanamente nos puede parecer duro y decir, uy no, pero Dios no se pasó ahí. Por ejemplo con Usías. O de pronto decir, uy, pero es que el castigo de Moisés fue bravo. ¿Qué me dice de los hijos de Aarón? ¿Qué dice la palabra? Que ofrecieron delante del Señor fuego extraño. ¿Y qué sucedió? Salió fuego de la presencia de Dios y los mató. A muchos les puede parecer drástico eso. O el caso de Usa. ¿Se acuerda de Usa? Que llevaban el arca sobre unos bueyes, tropiezan los bueyes y él mete la mano para que no caiga el arca y Dios lo mató. Aunque sabemos que Dios ya había establecido cómo se debía transportar el arca. Por eso el arca tenía unos anillos, porque metidas en esos anillos iban unas varas. Y Dios había establecido que una tribu, la tribu de Leví, debía encargarse del tabernáculo. Y puntualmente los coatitas tenían que llevar el arca sobre sus hombros. Y ellos estaban llevando el arca en un carro tirado por bueyes. Entonces miremos, por ahí empezó el error. Miremos estos casos y podríamos decir, ¿será que Dios no fue muy drástico en estos casos? Pero ¿sabe por qué pensamos así? Porque a veces no entendemos quién es Él y quiénes somos nosotros. Y a lo mejor Isaías durante algún tiempo estuvo preguntándose si Dios no fue muy drástico con el rey Usías. Y por eso, luego de que muere Usías, el Señor le permite a Isaías experimentar lo que experimentó para que entendiera por qué había sucedido lo que había sucedido en la vida del rey Usías. Yo les quiero compartir un videito corto. Yo quiero que analice bien la respuesta que da este pastor. Están como en una sesión de preguntas y respuestas. Entonces alguien le hace una pregunta a este pastor que está muy relacionada, que va a aparecer en el video, muy relacionada con el tema que estamos hablando. Yo quiero que escuche bien lo que él dice, porque es que a veces pensamos que Dios es demasiado drástico. Pero mire, no es que Dios sea demasiado drástico, es que nosotros a veces somos muy relajados y somos hasta insolentes. Y somos hasta insolentes. Escuchan lo que responde este pastor ante la pregunta que le hacen. Póngale bastante atención.
Dios es lento para la ira y paciente, ¿por qué cuando el hombre pecó por primera vez fue su ira y castigo tan severo? Otra vez, otra vez. Como Dios es lento para la ira y paciente, ¿por qué cuando el hombre pecó por primera vez fue su ira y castigo tan severo y duradero? ¿Fue el castigo de Dios para Adán muy severo? Esta criatura que salió del barro desafió al sempiterno y santo Dios. Antes de eso, Dios había dicho que el día en que comieran de ese fruto, de cierto morirían. Y en vez de morir, Thanatos, ese mismo día, vivió otro día más y fue vestido en su desnudez por pura gracia. Y tuvo la consecuencia de una maldición aplicada por mucho tiempo, pero la peor maldición vino sobre aquel que lo sedujo. Su cabeza sería aplastada por la semilla de la mujer. ¿Y el castigo fue muy severo? ¿Qué les pasa a todos ustedes? Estoy hablando en serio. Esto es lo que está mal con la iglesia cristiana hoy día. No sabemos quién es Dios y no sabemos quiénes somos. La verdadera pregunta es, ¿por qué no fue infinitamente más severo? Si tenemos el mínimo entendimiento de nuestro pecado y el mínimo entendimiento de quién es Dios, esta es la verdadera pregunta, ¿no es así? ¿Entendió el mensaje? Incluso miremos la misericordia de Dios. Usted y yo sabemos que Dios los expulsa del huerto precisamente para que ellos tuvieran esperanza, que pudieran ser redimidos luego. Vemos la misericordia de Dios. Y Dios tenía todo el derecho a destruirlos, pero no lo hizo. No lo hizo. Entonces vemos cómo muere Usías. Y cuando muere Usías, entonces Isaías puede contemplar al rey del universo, al que ha estado y estará por siempre sentado en su trono, gobernándolo todo, porque el reinado de Usías ya había terminado, pero el reinado de Dios permanece para siempre. Y entonces dice él allí, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Porque mire, en la antigüedad el ropaje de los reyes reflejaba su gloria, su magnificencia. Quién sabe cómo eran las ropas de Usías, pero yo le aseguro que no se comparaban con las ropas que estaba viendo el profeta Isaías, porque él describe allí que el santuario celestial era lleno de las vestiduras del rey del universo, lleno de su gloria, lleno de su magnificencia. Y pudo darse cuenta allí Isaías de la temeridad de Usías al haberse levantado contra el Señor, al haberse rebelado contra el Señor. Es más, mire, el Señor lo hirió con lepra y tuvo tiempo para reflexionar y arrepentirse, pero el Señor lo hubiera podido matar allí mismo y no lo hizo. Allí él pudo ver el contraste entre la gloria de Usías, que se había marchitado, que se había acabado, y la gloria de Dios, que es por los siglos de los siglos. Por eso la reflexión que le hacía al principio: ¿cómo le vamos a dar la gloria a un ser humano que se marchita? Mire, usted puede ser muy talentoso, pero se muere, e igual hiede, como todos los demás. Igual hiede. Esa es nuestra condición, somos frágiles. Por eso Dios aborrece la idolatría.
en todas sus formas y manifestaciones, porque el único digno de recibir la gloria es Él, es Él, es Él, es Él, amén. Miremos lo que estaba viendo el profeta Isaías, lo que estaba experimentando allí, porque como le decía ahora, le corrieron la cortina, le dijeron, murió sí, así, pero ahora vas a contemplar al Rey del universo y vas a contemplar su gloria y te vas a dar cuenta que es infinitamente mayor que la gloria que tenía Usías. Por eso, hermano, la gloria siempre es para Él. Como dice la palabra, no a nosotros, no a nosotros, sino a tu nombre, Señor, sea la gloria. Mire, usted y yo siempre demos la gloria a Dios en lo que usted haga. Cuando le digan, hermano, qué bueno esto, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Eso es lo que usted y yo estamos llamados a hacer. Gloria a Dios, gloria a Dios. Porque si nosotros nos quedamos con eso, entonces nos vamos a empezar a hinchar y vamos a empezar a creer que es por nosotros y no por Dios. Y déjeme decirle que todo es por Él. La gloria es para Él, solo para Él. Mira, es que vea nuestra fragilidad. Y allí vamos a seguir mirando lo que el Señor le permite contemplar al profeta. Mira estos seres que ve el profeta. Dice, por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Mira estos seres que él describe, estos seres poderosos, estos seres majestuosos que están delante de la presencia de Dios. Pero aún así, mire, es tan grande la gloria de Dios que incluso estos seres se deben proteger para no mirar su rostro directamente. Mire, hermano, estamos hablando no de cualquier ser, estamos hablando de serafines, de seres ardientes. Y aún estos seres delante del Señor se cubren el rostro, porque saben que no son dignos de contemplar al Santo de los Santos. Es que lo que veíamos ahora, es necesario que entendamos quién es el Señor y quiénes somos nosotros. Mira, por ejemplo, ese evangelio del reino ahora o de la prosperidad, es que dándole órdenes a Dios, hermano. Mire a Moisés, mire a Abraham incluso. ¿Se acuerda cuando Abraham hablaba con el Señor antes de la destrucción de Sodoma? Que le decía, Señor, yo sé que soy polvo. Él sabía quién era y con quién estaba hablando. Y le hablaba al Señor con ese respeto, con esa reverencia. Y eso agradó al Señor. Y por eso vemos esas respuestas que el Señor le dio a Abraham. Entonces tenemos que aprender a guardar esas distancias con el Señor, en el sentido de tener ese respeto, esa honra, porque es que no estamos hablando de cualquiera, de cualquier rey, estamos hablando del rey de todo lo que existe. Es que mira estos seres y se cubren el rostro, se cubren el rostro, están delante de su presencia. Es más, dice que se cubren los pies. Y sabe una cosa, los pies hablan de nuestra condición de criaturas, de nuestra condición de criaturas. Y ellos se cubren sus pies delante de la presencia del Señor. Mira la traducción en lenguaje actual, en Job 15, 14 al 16 dice: ante Dios nadie es puro ni inocente, ni aun los ángeles lo son. ¿Qué oportunidad tenemos los humanos si Dios ni en sus ángeles confía?
dice allí. Nosotros lo cantamos. Hay una canción que nosotros cantamos que dice: ni los cielos ni los santos están limpios ante ti. Es que es más, la manifestación de lepra del rey Usías lo que mostró era lo que había en su corazón, el pecado que había en su corazón. Era una manifestación física de lo espiritual. Sigamos leyendo. ¿Y qué hacían estos seres ardientes? ¿Qué hacían? Oiga esto. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Oiga, dice santo, santo, santo. Hay una cosa que hacen los judíos cuando ellos quieren hacer énfasis en algo, y es repetir. Es como cuando usted y yo usamos los signos de exclamación. Ellos repiten. Ejemplo, Gálatas capítulo 1, versículos 8 y 9 dice el apóstol Pablo: mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Y luego dice: como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Él quiere hacer énfasis en eso y por eso lo repite. Incluso el mismo Jesús, algo bien hermoso, es que en el evangelio de Juan es el único evangelio, si usted lo busca, en el que 25 veces Jesús dice: de cierto, de cierto os digo, de cierto os digo. 25 veces. Y cuando decía de cierto os digo, es porque quería hacer énfasis, que a ellos les quedara claro. Y ese de cierto, mire qué hermoso, en el griego es amén, amén. Jesús decía amén, amén, y les decía algo que quería que ellos recordaran, que tuvieran presente. Pero cuando nosotros vemos este atributo de Dios que declaran estos seres, se eleva al tercer nivel. Nosotros sabemos que Dios es amor, pero la palabra no nos dice que Él es amor, amor, amor. No dice que es misericordioso, 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 justo, 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 bueno, bueno, bueno. Sin embargo, aquí se nos dice que Él es santo, 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 santo. Dale un aplauso al Señor. Mira, es que si usted y yo entendemos esto, cambia nuestra manera de adorar, cambia nuestra manera de alabar, cambia nuestra manera de leer la palabra, de orar, cambia, porque nos damos cuenta ante quién estamos, ante aquel que es santo, santo, santo. Y eso lo vemos en Apocalipsis, cuando vemos en Apocalipsis 4:8, se nos habla de los 4 seres vivientes. Dice: tenían cada uno 6 alas y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y entonces viene una pregunta: si estos seres, si estos serafines, si los 4 seres vivientes dan voces proclamando la santidad del Señor, ¿cómo nosotros, siendo simples hombres, vamos a estar indiferentes ante la majestad de Dios? Hermano, debemos ser unos apasionados por adorar a Dios, por alabar a Dios. Mira, yo no sé si a usted le gustaba mucho ir a los estadios o todavía va a los estadios, pero
Si usted era de esos que se pintaba la cara y llegaba afónico a la casa, o sea, ¿cómo o sea, cómo es posible que nos produzca eso pasión, pero no nos apasione que estamos delante del que nos salvó, del que nos da la vida, del que nos ha dado nuestra familia, del que todos los días lleva el pan a nuestra mesa, del que todos los días nos da la salud y el vigor para salir a trabajar? ¿Cómo nos vamos a apasionar delante de algo que es vano? Y no nos va a apasionar estar delante de Dios. O sea, ¿cómo es posible que nos quedemos sin voz por decir gol? Y aquí, o sea, ni un gloria a Dios, ni un aleluya, ni un te adoro, ni un te alabo, ni un te amo. Eso no nos avergonzaba. ¿Por qué nos va a avergonzar hoy declarar la santidad? Es que no hemos entendido quién es Él y quiénes somos nosotros. Porque mire, el darnos cuenta quién es Él nos lleva a mirar quiénes somos nosotros. Y al ver ese honor que se nos ha dado, mire, hermano, lo que dice el Señor: corre en ríos. Es más, mire, le digo que tendría que decir el pastor: hermanos, ya paremos, ya paremos, porque ya sigue la palabra. Tranquilos, paremos. Pero ¿cuántas veces no? Hermano, levante las manos. Pero cuando estamos en el estadio, sí, para que hermano levante las manos. Hermano, dele un cántico nuevo al Señor. Pero en el estadio era y dale, verde, dale, y dale verde, dale, y dale rojo, dale, y dale que sea, dale. Pero aquí, hermano, dele un cántico al Señor. Es que a eso voy. Y mire, es que es entender lo que veíamos ahora. Mire, usted está ahí gritando en un estadio, esos ni saben que usted existe. A ellos no les importa si usted se muere mañana, a ellos no se les da nada. Eso es una tontería. Pero cuando estamos aquí adorando al Señor, es que estamos delante del Señor. Hermano, es a eso a lo que nos quiere llevar el Señor. Como que nos pellizquemos, que sepamos dónde estamos y a quién estamos adorando. Es que mire lo que sucede en el santuario y lo que hacen estos seres. Mire, un ser de estos, es que esa gloria en la que habita, y mire, adora al Señor. Y nosotros que somos polvo, ¿cómo no lo vamos a adorar? Entonces sigue diciendo, mire, oiga, y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. La Nueva Biblia al Día dice: qué tremendo canto hizo temblar el templo hasta sus cimientos, y súbitamente todo el santuario se llenó de humo. Se está hablando de unos quiciales, partes inanimadas, sin vida. Y volvemos a lo mismo: si partes inanimadas y sin vida fueron movidas ante la manifestación de la gloria de Dios, ¿cómo nosotros nos vamos a quedar como si no estuviera pasando nada? Es que hacia eso nos quiere llevar el Señor. ¿Usted cómo cree que cantaron Pablo y Silas en la cárcel? Hermano, eso debió ser glorioso. Por eso Dios envió ese terremoto. Ellos sabían quién estaba de su lado. Por eso lo que cantamos: por eso yo te canto y te alabo, porque sé que me proteges, porque estoy de tu lado. Por eso yo te canto y te adoro, porque sé que nunca me dejarás desamparado. Entonces hasta allí miremos lo que vio el profeta Isaías. Mi hermano, tiene que cambiar nuestra manera de alabar. Lo que le decía, ¿cómo no nos daba vergüenza estar en un estadio y ahí brincando? Y aquí, hermano, dance. Hermano, es que, mire, es que tenemos que entender delante de quién estamos. Es que eso es lo que el Señor quiere que entendamos hoy. Mire, entonces sigamos.
Isaías 6:5. Entonces dije: ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios. Mira, estamos hablando de un profeta de talla mayor. De talla mayor. Lea el libro de Isaías y dése cuenta de las cosas tan gloriosas que el Señor le dio a este hombre. Pero él se dio cuenta delante del santo, santo, santo de su humanidad, de que era una vasija de barro, frágil, y por eso dijo: ay de mí. No dijo: qué espiritual soy. Oh, qué espiritual soy. Dios me ha permitido ver esto porque soy muy espiritual. No, ¿qué dijo allí? No soy digno. Ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Mire, por ejemplo, el profeta Habacuc, cuando tuvo esa experiencia de estar delante de la gloria de Dios, mira lo que dice: oí y se conmovieron mis entrañas, a la voz temblaron mis labios, pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Job, ¿qué le dijo al Señor? De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Esa expresión ay, ¿habla de qué? De aflicción, de condenación. Mire, por eso esforcémonos por irnos. Recuerde lo que le decía ahorita de santo, santo, santo. Mire lo que dice Apocalipsis 8:13. Y miré y oí un ángel volar por en medio del cielo diciendo a gran voz: ay, ay, ay de los que moran en la tierra a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar, los tres ángeles. Ay, 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 ¿qué quiere decir? Que lo que viene sobre esta tierra no es para nada bueno, no es recomendable. Pero miremos que eso es una expresión de aflicción, de condenación. Pero notemos algo allí. ¿Sobre quién declara ese ay el profeta Isaías? ¿Sobre quién? Sobre él mismo. Sobre él mismo. ¿Por qué? Porque él se vio expuesto ante la santidad de Dios. Allí entendió quién era Dios y entendió quién era él. Que él era indigno. Que él era indigno. Que él era un hombre inmundo de labios. Cuando usted y yo estamos aquí en la iglesia y se manifiesta esa gloria de Dios, hermano, mire, nuestra reacción debe ser la misma de Isaías. Decirle: Señor, no soy digno. Recuerde al centurión, aquel hombre: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. No soy digno. No soy digno. No lo merezco. Porque sé quién soy. Porque sé quién soy. Porque mira, es que es lo tremendo. Tal vez los hermanos vean lo que usted haga, pero no lo que usted piensa o siente. Dios sí lo ve todo. Y cuando uno está delante de Él, dice: Señor, perdóname. Porque es eso, ante Él estamos desnudos. A Él no le podemos ocultar nada. Y ahí vemos ese contraste entre su santidad, entre el santo, 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 y una vasija de barro, una vasija frágil. Pero ¿qué quería el Señor provocar en el corazón de Isaías? Que él precisamente reconociera su necesidad, reconociera su condición. Y entonces sigue diciendo allí la palabra: y voló hacia mí uno de los serafines
teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Mira, a veces pensamos que Dios nos debe misericordia, y Dios no nos debe misericordia. ¿Sabe qué nos debe Dios? Justicia. Pero qué hermoso es el Señor, que su misericordia se adelanta a su justicia. Demos gracias al Señor, porque Él no nos da lo que merecemos. Porque si el Señor nos diera lo que merecemos, diríamos como el profeta Isaías: ay de mí, que soy muerto. Ya tiene la sentencia de muerte encima. Pero el Señor tiene misericordia de nosotros. El Señor tiene misericordia de nosotros. Por eso le dijo el Señor a Moisés: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios, que tiene misericordia. Y usted y yo estamos aquí, ¿sabe por qué? Porque Dios quiso tener misericordia. Es que eso fue lo que vio Isaías. Él no estaba allí porque fuera el gran profeta Isaías, ni el gran santo, no. Él estaba allí por la misericordia de Dios, y aún se mantenía en pie. Aún se mantenía en pie allí. Mire, que es lo justo si usted y yo estamos así delante de la gloria de Dios. Lo justo es que caigamos fulminados. Eso es lo justo. Pero allí vemos la misericordia y cómo es tocado sobre su boca con un carbón, y salen estas palabras: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Si Isaías no hubiera reconocido su condición delante de el santo, 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 esa santidad lo hubiera destruido. Pero como él reconoció su condición, entonces el Señor lo santificó. Y eso mismo sucedió con Jesús, porque ese carbón que fue tomado del altar representa a Jesús. Cuando él estuvo sobre la tierra ejerciendo su ministerio, se acercaron muchos contaminados, y cuando ese carbón bendito los tocaba, los limpiaba. Cuando ese carbón bendito los tocaba, los limpiaba. Es más, recordemos aquella mujer que se metió en medio de la multitud y extendió su mano y tocó el borde de su manto. Esa mujer estaba inmunda, esa mujer estaba contaminada según la ley, pero cuando tocó el borde del manto de Jesús, del santo, 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 entonces fue quitada su culpa y limpio su pecado. Entonces esa pureza que había en él se la transmitió a ella. Ella sabía quién estaba pasando por allí. ¿A quién le cantamos? ¿A quién adoramos? ¿De quién es la palabra que escuchamos? ¿Ante quién estamos? Eso es lo que el Señor quiere que nosotros entendamos. Que dejemos de ser insensibles, parcos ante la presencia de Dios, como si no estuviéramos delante de nadie. Estamos delante del Señor. Mire, cuántas veces en el mundo no decíamos: uy, esa es la canción que me gusta, y la repetíamos, y el coro, y lo cantábamos a grito herido y no sé qué. ¿Y por qué aquí no adoramos al Señor? Nos cuesta decir santo, bendito, glorioso, hermoso, precioso. Nos cuesta declarar los atributos del Señor. ¿Por qué nos cuesta tanto? Sabiendo que estamos delante de Él. Eso fue
lo que sucedió allí con Isaías, le revelaron al Dios al que él servía. Y se dio cuenta, como dice la palabra, que todas las naciones son como nada y son estimadas en menos que nada, y que lo que no es delante de aquel que es santo, santo, santo. Mi hermano, denle un aplauso al Señor, denle un aplauso al Señor. Mi hermano, así usted sea desentonado, cántele con todo el corazón. Así usted sea rítmico, dánsele con todo el corazón. Lo que le decía, que no le tengan que decir, hermano, canten, antes que le tengan que decir, que tenga que subirse el pastor aquí, hermano, ya calma, siéntese, respire un poquito, hermano, ya, vamos a seguir con la palabra. Hermano, es que es el que nos ha dado todo, hasta el aire que respiramos, todo. Y entonces, hermano, con todo. Si esos serafines lo alaban así, lo adoran, hermano, usted y yo, ¿cómo vamos a estar aquí como? Hermano, o sea, no. Usted, mire, hay una frase que leí, no me acuerdo exactamente cómo decía, pero decía algo así, parafraseado. O sea, quieren estar en el cielo por toda la eternidad, pero no son capaces de estar aquí delante del Señor, alabándole, adorándole por unos minutos. Pues eso no tiene coherencia por ningún lado. Ay de mí, que soy muerto, dijo el profeta Isaías. Esa es nuestra condición. Si nos enfrentamos a la santidad de Dios, esa es nuestra condición. Así terminamos muertos. Pero si usted y yo reconocemos nuestro pecado y clamamos al Señor y entendemos quiénes somos y quién es Él, hermano, Él quita nuestra culpa y limpia nuestro pecado. Yo creo que nos falta. Y permitamos que el Espíritu Santo termine de ministrar este mensaje en nuestros corazones. Y la próxima vez, hermano, que vamos a alabar, que vamos a adorar, que vamos a buscar al Señor, hagámoslo con todo el corazón. Porque hermano, si usted y yo entendemos quién es Él, así lo vamos a hacer. Vamos a orar. Gloria a Dios. Oh Señor, qué gran honor y privilegio nos has dado a nosotros de ser llamados tu pueblo, porque no somos dignos de ti, oh Dios. Pero aún así, Señor, nos has llamado. Tú extendiste tu mano desde el cielo, Señor, para alcanzarnos, Señor. Tú, Señor, tuviste misericordia de nosotros. Y por eso estamos hoy aquí, Señor. Por tu eterna y bendita misericordia, Señor.
Porque ciertamente, Señor, si nos presentamos delante de ti solo con nuestras obras, lo único que podemos decir es lo que dijo el profeta Isaías: ay de mí, que soy muerto. Pero tú enviaste a Jesús a morir en la cruz. Él es ese carbón encendido. Él es ese carbón encendido que nos purifica, que nos limpia. Jesús es ese carbón encendido que quita nuestro pecado y nuestra culpa. Y solo así podemos estar delante de aquel que es santo, 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 santo. Eres tú, Señor. Te adoramos, Rey. Te bendecimos, Dios Todopoderoso. Solo tú eres digno de ser adorado en el cielo y en la tierra. Solo tú eres digno de ser exaltado. Los ídolos no son nada. Los ídolos no son nada, pero tú eres santo, santo, santo. Los ídolos no son nada, pero tú, Señor, eres el Dios todopoderoso que hizo los cielos y la tierra. Tú eres quien aún antes, Señor, de estar en el vientre de mi madre, ya me conocía. Tú eres el que me dio vida, porque de tu boca salió la palabra. Tú dijiste: vive. Y yo, Señor, me levanté de la muerte, porque muerto estaba, Señor, y tú me diste vida, porque en cadenas, en prisiones vivía, Señor, y tú me diste libertad. Oh, Señor, eres santo. Eres santo. Santo. Adora al Señor con todo tu corazón. Abre tu boca y proclama sus virtudes. Dile: eres maravilloso, eres glorioso, bendito, incomparable, magnífico. Te alabo, mi Rey, te alabo, mi Señor, te alabo, precioso. Alábale con todo tu corazón. Él es tu Dios, Él es tu Dios. Levanta tu voz y alábale. Oh, santo, santo, santo. Tú eres santo, tú eres santo. Ni los cielos ni los santos están limpios ante ti, santo. Tú eres santo.